científico y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:36 de la mañana y bueno, muchos temas por profundizar. Tenemos ya a Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Connie. ¿Cómo estamos, Cristian? Lo tenemos Buenos desde días. lejos, la verdad es que lo tenemos por puro cariño y compromiso, porque en realidad lo tendríamos que tener descansando. Sí, porque está de vacaciones. Está de vacaciones, pero esto es parte de las vacaciones, ¿cierto? No, Para ti. Todavía no estoy de vacaciones. Ya. A ver, Cristian, Estoy vamos a ir trabajando a la distancia. Ya, Bueno. vamos a ir al tema previsional porque hay una columna tuya muy interesante que publicaste en Exante respecto al tema cultural. Pero antes de eso, pasemos un poquito por Michelle Bachelet. Ayer, yo creo que quedamos todos bien sorprendidos cuando Paula Narváez dice, mira, en conversaciones informales que uno ha ido teniendo, la posibilidad de que Michelle Bachelet pueda reinstalarse, venirse a la ONU como secretaria general, llamó muchísimo la atención y dice, bueno, también está subiendo las encuestas, podría ser la nueva secretaria general de la ONU. ¿Cómo ves tú lo activo además que está Michelle Bachelet? Yo creo que lo que probablemente pasó ayer es que se intentó tirar un poco la pelota al córner, porque ha sido tanto la conversación en torno a Bachelet y el alza que ha tenido en las encuestas, que ha sido importante, pero tampoco es que la haya entronizado a ser la más probable próxima presidenta de Chile, pero ha sido mucho el tema y posiblemente eso es el inicio de un posible desgaste. Entonces la idea es más bien relajar esto y dejarla en el banquillo a la espera de ver qué es lo que pueda pasar con el resto de las figuras de la sacarle izquierda. la luz sobre quitarle la luz sobre el escenario y que se mueva tras bambalinas, una cosa así. Ahora yo creo pero que eso significaría quitarle la luz. Sí, solo para preguntarte, Cristian, que significaría que esto, que Paula Narváez, digamos, está, voy a usar una palabra media fea, pero como blufeando con el tema de la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque es la embajadora ante la ONU, como que uno se imagina que, o sea, tiene que haber algo de cierto en eso, ¿o no? A ver, evidentemente, pero siempre hay algunos ruidos, pero al mismo tiempo, la misma manera de expresarlo para alguien que es la embajadora de la ONU, es raro, porque hay rumores, bueno, si la embajadora no tiene noticias certeras respecto a lo que está pasando, los otros son rumores, y hay una canción que dice son rumores, ¿no? Entonces el resto todos podemos rumorear, pero si la embajadora de las Naciones Unidas habla de rumores, quiere decir que son conversaciones de pasillo que son independientemente de lo que esté pasando en el país y posiblemente no necesariamente noticias afirmes. Yo tengo la impresión de que esto más bien hay que entenderlo como el intento de sacarle foco, luz y peso a Michelle Bachelet para dejarla en el banquillo a la espera de otra figura. Ahora, desde mi punto de vista, mientras la expresidenta no cierre de frentón la puerta, va a ser muy difícil que otras figuras emerjan con fuerza dentro del mundo de la izquierda. Ya, ¿y qué te parece en ese sentido la arremetida de Camilo Escalona, que al parecer todo lo que se filtró es que él está completamente en desacuerdo en insistir en esta posibilidad de Michelle Bachelet como candidata presidencial y empujó o puso el nombre sobre la mesa de Mario Marcel? ¿Eso es como un voladero de luces o qué está tratando de hacer Camilo Escalona? No, porque es la única persona que se le ha ocurrido Mario Marcel como candidato, ¿no? O tal vez yo estoy golpeada, pero... No. Y que lo dijo en poco cuando le preguntan de cómo ve el tema de Michelle Bachelet y no deja llamar la atención porque en el primer gobierno Camilo Escalón era un factotum de la figura de Michelle Bachelet en ese minuto. Bueno, yo creo que esto ustedes lo tienen mejor reporteado que yo, Sí. de todas maneras. Habría que ver hasta dónde lo que pasó en el primer gobierno entre Escalona y la presidenta se mantuvo en el segundo gobierno, y lo que es evidente es que no. Las relaciones terminaron más bien tensionadas. Sí. Entonces, más allá de si lo que quiere Escalona es sacar a la presidenta de la carrera, lo que uno tendría que ver es por qué pone a la figura de Mario Marcel. Y desde mi punto de vista, la figura de Mario Marcel es una figura que goza de amplia respetabilidad y es interesante ver qué es lo que puede pasar con su nombre en el mundo de la centroizquierda. Y para verlo en términos positivos, uno pudiera pensar de que Escalona está intentando que aparezcan más flores dentro de ese mundo, porque evidentemente la presidenta es un buen nombre, pero claramente atenta contra toda la posibilidad de renovación del sector. Y ahí hablando de esa renovación, Cristian, porque los nombres que, antes de que apareciera Marcel, los nombres que habían era
Carolina Toá y Camila Vallejo. Y Carolina Toá, bueno, ambas han bajado su nivel de aprobación, digamos, su popularidad, y evidentemente en el caso de Carolina Toá hay un desgaste importante mientras está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Le ves posibilidades de que ella realmente sobreviva a este ministerio y pueda convertirse en candidata, o tendría que salir del gabinete o de esa cartera? Es que lo que pasa es que ese es un ministerio de mucho desgaste, pues, Connie. Yo tengo la impresión de que es muy difícil que alguien liderando los temas de seguridad, que además no van a tener respuestas ni soluciones de corto y ojalá que tengamos de mediano plazo, pero no las van a tener de manera clara para poder mostrarse o anotarse más de un gol. Es difícil que esas personas puedan lograr pretender que el Ministerio del Interior sea una plataforma para una candidatura presidencial. Yo tengo la impresión de que ir al Ministerio del Interior, ir a la vocería de gobierno, tienen que ser por definición Cargos de sacrificio. Cargos o pegas pasajeras para ir a proteger al presidente, para asegurar el éxito del gobierno, pero no para las candidaturas políticas de futuro en términos presidenciales. Sí, y lo último antes de... Es un oxímoron, para decirlo en castellano. Si tú quieres ser candidato a presidente, no te vas a meter ahí. Interior. Y si lo haces pensando en lo otro... Entonces tendría que salir de ahí, tendría que salir Ahora, Carolina Toá. Sí, porque todo lo que viene es puro desgaste, lo que te dicen en el CEL. Pero una cosa que me llama mucho la atención cuando uno mira el mundo de la centroizquierda, por la derecha hoy día tendrá sus desajustes, tendrá sus reordenamientos, pero tiene candidatos presidenciales instalados, sí. ¿ya? Evelyn Matei y José Antonio Kast, y tú, Cristian Valdivieso, lo sabes bien porque están testeando, ¿no es cierto?, mensualmente a los liderazgos. Pero hoy día el gobierno, el oficialismo, la centroizquierda no tiene candidatos instalados. Y el punto de referencia se llama Michelle Bachelet, que hoy día no es una fuerza, no es un lote importante al interior del Partido Socialista, digámoslo así. No es una figura que el PPD mire como una figura propia. El Frente Amplio probablemente es el que más la coge, digamos, en su fila, la ve más como cercana, más como mamá, incluso. Sí. Pero me da la atención porque ella no es que sea la figura del mundo de la centroizquierda o de los partidos, pero ella pesa por sí sola. Es increíble eso. Es que ella evidentemente tiene un peso específico por sí sola, ha sido 2 veces presidenta del país, pero por lo tanto es inevitable eso. Ahora, mira, yo creo que esto de la carrera presidencial sabemos que puede ser entretenido, atractivo, jugoso de conversar, sí, pero no es nos futuro. olvidemos que exacto, y no nos olvidemos que para el segundo gobierno del presidente Piñera, incluso antes del estallido social, se veía una descomposición total en el mundo de la izquierda. Acuérdense cómo estaban detencionadas las relaciones entre el mundo del Frente Amplio, el Partido Comunista, la ex nueva mayoría, no había ninguna cohesión y ya se hablaba de que después de Piñera venía Joaquín Lavín, o venía Osandón, o venía Felipe Cas, era prácticamente una carrera corrida, vino el estallido social y todo cambió. Yo tengo la impresión de que lo que vaya a pasar en la carrera presidencial todavía falta, o sea, es una carrera que falta mucho por jugarse. Bien. Y evidentemente, lo que dice Paula Narváez ayer, y es lo que ha intentado por otro lado Evelyn Matei, los candidatos que están más visibles hoy día, donde hay más luces y más focos, no quieren tanto foco, al revés, quieren salirse de eso y quieren ponerse a la sombra porque saben que lo que hay ahora, cuando tú estás primero en el partidor, es puro desgaste. Yo creo que esto es una noticia en desarrollo y vamos a ir viendo que los acontecimientos nos van a mostrar que van a aparecer nuevas figuras y la instalación real de figuras que fueron parte del pasado y que hoy día podrían ser interpretadas como más vale diablo conocido que diablo por conocer, van a ser más bien al último tiempo y ahí donde vamos a ver si efectivamente tienen posibilidades. Hoy día lo que estamos viendo son los buenos recuerdos de ciertos grupos, de ciertos segmentos de la población que evidentemente consideran que son personajes que tienen mayor peso político dentro de un mundo que está bastante desgastado y con poco luz. Exactamente, queda todavía mucha agua que corra bajo ese puente, pero donde no queda nada de agua por correr, o ya la mínima, es en la reforma previsional, que hoy día ya entra a la sala. Mañana debiera votarse la idea de legislar o digamos el proyecto en general. Y Cristian, tú escribiste una columna bien interesante en Exante sobre el tema, y donde postulas que es contracultural decirle a la gente que van a colectivizar los fondos. O sea, que digamos la gente no... es contracultural decirle a la gente que tiene que aportar para solidaridad y no para su propia cuenta individual. ¿Cuál es tu mirada ahí? Y evidentemente esto se relaciona con lo mismo que aparece en la encuesta Criteria, ¿cierto? Donde hay aparentemente como un desacople entre lo que
propone el gobierno en su propuesta y reforma, o lo que está tratando de instalar, y lo que quiere la opinión pública. Bueno, ahí tengo que decir que efectivamente yo tengo una opinión, tengo una mirada, pero que al mismo tiempo como criterio nosotros hemos hecho estudios para la asociación de AFP, y parte de ese estudio, parte de eso es lo que tú estás comentando. Sí. Cuando yo digo que es contracultural me refiero a dos cosas. Primero, uno de los pilares más clásicos de lo que tenemos en el país tiene que ver con el valor del emprendimiento, de la libertad y de que el mérito, producto del esfuerzo, sea reconocido en el ámbito más bien individual. Eso no supone que la gente no valore ciertos niveles de solidaridad, de acuerdo y de cohesión social. Pero cuando el esfuerzo radica en las personas, la gente quiere que ese esfuerzo le rinda directamente y esos frutos lleguen para sí o para su propia familia. Eso tiene que ver con un cierto ethos neoliberal, si tú quieres, producto de un cambio que algunos dirán se produjo en dictadura, lo que tú quieras, pero eso es algo que está instalado en la sociedad chilena con mucha fuerza, a tal punto que también ha ido o ha afectado en el pasado a otras reformas. No nos olvidemos lo difícil que fue terminar con la educación subvencionada, porque la gente, independientemente de los juicios más bien críticos que tenía cierta élite, quería pagar o copagar la educación de sus hijos por aspirar a algo mejor. Entonces, ahora, está por un lado. Y por otro lado, Claudio, con esto cierro, los retiros de los fondos de pensiones marcaron un antes y un después en el imaginario que la gente tiene sobre su capitalización individual, en la medida que la gente entendió con claridad, porque hasta antes de eso no era tan claro, que la plata le pertenecía y que si capitalizaba, eso quedaba en sus propias cuentas y por lo tanto era un activo que tenía. Ahora, Cristian Valdivieso, director de Criteria, tú hablas de esto y hablas de esto como una subjetividad mayoritaria, ¿no? De que la ciudadanía prefiere que ese 6% esté en su cuenta personal, en su bolsillo. Pero esto puede significar claramente entonces, en términos de subjetividad o de clima, que el gobierno está llevando el buque en dirección contraria, es decir, que puede terminar, ¿no es cierto?, estallado contra un muro, porque no está recogiendo esa inspiración ciudadana. Una cosa es la discusión política y la otra va a tener que ver, ¿no es cierto?, con la confianza que esta reforma pueda generar y hacer pie en la realidad de las personas. Y ahí probablemente eso va a contramano, ¿o no? Sí, no, es una conversación larga y bien entretenida, porque tú puedes empujar reformas de corte, digamos, más bien ideológico que vayan contra ciertas subjetividades mayoritarias en la sociedad, y tú las puedes empujar pensando que más allá de lo que la gente piensa, siente en un determinado momento, eso tú lo ves que objetivamente desde tu punto de vista va a ser mejor o va a redundar en un mejor sistema en el futuro. Pero para eso tú requieres mucha fuerza política y mucha fuerza de la misma sociedad para que confíe en que eso que es contracultural o que va contra la subjetividad va a ser algo positivo, ¿verdad?, y virtuoso en el futuro. Es decir, tú requieres mucha confianza en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú gobiernas para el 30% o gobiernas para tu base electoral? Es que tú puedes tener una base sólida que te acompañe durante tu gobierno, pero te cuesta mucho construir estas mayorías. Y hoy día lo que le pasa al gobierno es que frente a algo que es contracultural, que está instalado en una subjetividad que va de alguna manera contra lo que el gobierno quiere empujar, no logra construir la mayoría. ¿Por qué? Porque su base electoral le es insuficiente. ¿Te fijas? Entonces, ahí está articulada digamos que el meollo del problema en el que está. Y por otro lado, como esto es contracultural, la oposición y particularmente la derecha, le cuesta mucho darle los votos al gobierno, porque de alguna manera no es solo darle los votos al gobierno en algo que es importante para la sociedad, sino que también es darle al gobierno algo que ellos no creen y que de alguna manera puede tenerle o generarle costos electorales importantes. Cristian, ahora, cuando hablamos de la opinión pública, también hay, con respecto a todo el tema de pensiones, hay algo que puede parecer contradictorio, porque y quiero que tú que estudias esto y que lo has estudiado, digamos, tú mismo hiciste el disclosure de que en Criteria han hecho en una encuesta para la asociación de AFP, pero uno entiende que esa encuesta es, digamos, cumple con todos los requisitos, más allá de quien te la pida, ¿cierto? Pero la gente lo que no quiere es que es financiar en el fondo con lo que entiende que es su cotización a otros que no pagan, digamos, que no cotizan, o la gente, porque al mismo tiempo entendemos que la gente tampoco quiere las AFP. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas?
Claro, esa es una pregunta súper interesante, pero en el cotidiano de las personas, la experiencia de toparse con un mercado informal creciente, con Mm. mucha gente que no cotiza, con gente cuyos incentivos para cotizar son mínimos, o con gente que francamente o derechamente decide no cotizar porque siente que da lo mismo cotizar o no porque puede recibir una pensión desde el Estado. Esa gente no es que no quiera que al resto del mundo le vaya bien, lo que no quiere es que con su propia plata Se le pague se al otro. se articula una solidaridad con gente que no hace un esfuerzo por cotizar, porque cotizar es un esfuerzo. Mm. Cotizar requiere un método y requiere postergar beneficios presentes o consumo presente para pensar en la vejez. Y eso es lo que de alguna manera la gente lo Mm. pone un poquitito a la defensiva. Y en conjunto a eso, todos los casos que hemos vivido en el último tiempo, no en el último tiempo, sino que en los últimos años, la mirada larga respecto de la corrupción en los municipios, en las fundaciones, en el financiamiento de la política, etcétera, generan que el país o la sociedad tenga una distancia grande respecto de la administración estatal de recursos Ya, públicos, o sea, Mm. porque perdón. perdón, sí. Sí, no, o sea que las AFP, esto que le falta empatía, como dice la ministra Janet Jara, o sea, a pesar de que la gente las pueda criticar, estaría prefiriendo las AFP y no a un ente público porque sospecharía o tendría desconfianza de la administración que podría tener una entidad estatal. Hay desconfianza con lo estatal, pero sobre todo lo que la gente quiere es mantener la posibilidad de elegir, ¿ya? Libertad de elección y de tomar decisiones de pronto en función de los intereses propios y no necesariamente estar obligado o empujado a una sola Mm. organización que te administre tu fondo. Y eso, de nuevo, también tiene que ver con la cultura en la que hemos vivido como país, que tiene cosas muy virtuosas. La gente está acostumbrada a los mercados, está acostumbrada a relacionarse con el mercado en distintos ámbitos. Y si bien la previsión uno puede conceptualizarla como parte de la seguridad social, también dentro de esa lógica de seguridad social la gente tiene que tener la potestad de poder elegir y no verse amarrado o obligado a estar solo suscrito a una sola sistema, o a una sola opción. Ahora, también me imagino que hay un cierto desconocimiento de la reforma, que no sería raro porque además todas las modificaciones que ha sufrido y la cantidad de discusiones que hemos tenido no es fácil seguirlo. Porque cuando decimos, o cuando tú dices que la gente lo que no quiere, y se entiende totalmente, no quiere, digamos, financiar a quienes no cotizan, porque hay una sensación de injusticia. Pues hay gente que no Me saqué la cotiza. mugre. Claro, y hay gente que no Sí. cotiza y gana más. Entonces tú dices, bueno, pero en la informalidad. Pero la verdad es que lo que propone la reforma es, en términos de ese fondo solidario, ese fondo solidario iría a beneficiar a gente que sí ha cotizado, no a gente que no cotiza. Lo que beneficiaría a la gente que no cotiza es la PGU. Entonces ahí hay una cierta contradicción probablemente de desconocimiento, ¿no? No, hay mucho desconocimiento, sin duda. Ahora, para poner la nota solidaria del país, la Sí. gente no es que quiera que el resto del mundo se muera de hambre en la vejez. Lo que esperaría es que la colectivización de la seguridad social en materia previsional se haga vía impuestos generales y no con los fondos de las propias personas, porque de lo contrario se atenta contra la motivación, si se quiere, para cotizar. Entonces, si eso se hace con cargo a fondos generales, hay mucha adhesión a eso. Ahora, y respecto de la reforma misma, evidentemente hay niveles de conocimiento muy bajos. La gente no tiene más de 20 puntos de alto o muy alto conocimiento de la reforma, y eso atenta contra las distinciones que la gente puede tener, pero también eso se relaciona con la cantidad de eslóganes que hay dando vuelta y lo que ustedes conversaban en la mañana, Claro. de respecto a la reforma, donde tú tienes indicaciones 1, 2, 3 y 4, y al final del día es muy difícil hacerse una idea general respecto Sí. de que esta reforma. Y ¿Y en qué ha terminado esto? Es 6, si va todo a cotización individual o si se colectiviza los fondos, y el problema es mucho más profundo. Claro, totalmente. Y da para otra conversa. Sí. Que La tiene que ver vamos. con lo que ustedes hablan de los no alineados. Ya, y los Hemos vamos. terminado en la Guerra Fría con la Sí. discusión de las pensiones. Bueno, Cristian Valdivieso, voló el tiempo, director de Criteria, panelista de martes aquí en Pauta de Análisis. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Súper interesante el punto que haces. Seguimos conversando más. Sí.